Es un gusto realmente estar el día de hoy compartiendo este trabajo que, como bien lo decía la doctora Mirta, ha sido desafiante, ha sido eh, aproximarme a él, me ha tomado tiempo, me ha demandado desarrollar cierto valor, porque sí, pues el cáncer es un tema, un grupo de enfermedades que como humanidad venimos ya hace miles de años sufriendo y que nos representa un reto bastante amplio en cuanto a la salud pública. Y particularmente el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cáncer ocupacional. Yo recuerdo una reflexión que leía en un artículo en el proceso de maestría en el que este autor hacía una referencia a que nosotros los seres humanos generalmente aceptamos per se el riesgo que conlleva el trabajo, porque todos tenemos que trabajar y esa es una perspectiva de vida bastante acentuada en la mayoría de nacionalidades. El trabajo es sagrado, el trabajo es digno y por ende asumimos los riesgos del trabajo de forma natural. Sin embargo, con la modernidad, con todo este tema, todo este desarrollo que ha tenido la salud ocupacional en los últimos años, se sabe que hay muchísimas enfermedades que son totalmente prevenibles con la gestión adecuada. Y este es particularmente el caso del cáncer. Un autor japonés, cuando hacía yo la revisión bibliográfica, él mencionaba que aproximadamente el 30% de todos los casos de cáncer podrían prevenirse. Prevenirse instalando normativas adecuadas en los lugares de trabajo, en el medio ambiente de las ciudades, para que así disminuyamos la exposición a estos agentes que nos pueden ocasionar el cáncer. Entonces, bueno, voy a iniciar a presentarles mi trabajo de investigación. Llevaba por título Mortalidad por cáncer según ocupación en Honduras durante el periodo 2017-2020. Tuve la gran oportunidad de tener como asesores al doctor Lino y al doctor Federico, a quien acaban de escuchar, y este es el producto final. Seré un poco, y tocaré un poco rápido el tema de la metodología, de la investigación. Sin embargo, sí me parece que al ser un estudio que viene como a hacer un intento en Honduras, no se ha realizado algo similar previamente. Entonces creo que vale la pena que conozcamos un poquito de la metodología y saber, para un poco fortalecer nuestro optimismo, que es posible hacer este tipo de cosas en Honduras. Que si bien yo comparaba las metodologías utilizadas en Europa, en Japón, en, en Estados Unidos, y ellos tienen una forma totalmente organizada y pulcra de trabajar, con los datos que contamos en Honduras, fuimos capaces de pues, obtener resultados muy interesantes que estaré compartiendo el día de hoy. Entonces, el contenido de la presentación básicamente gira en torno a un poco de la introducción de este tema del cáncer ocupacional, la hipótesis que nos planteamos, los objetivos que fueron necesarios para conducir la investigación, los métodos que se utilizaron para adquirir estos resultados, un poco la discusión, las conclusiones y finalmente, quizá de lo más importante, señalar, como bien lo hacía Federico, las limitaciones y las recomendaciones. Entonces, arrancamos. Bueno, para hablar de cáncer ocupacional, habrá que hablar del contexto de país que tenemos. Entonces, se dice que las economías en el mundo varían constantemente y en los últimos años no es la excepción para algunos sectores de la economía como el agroindustrial, la producción de alimentos, pero también la manufactura y una serie de industrias que venían en un inicio de estar situadas en países desarrollados, pero que por distintos factores, factores sociales, financieros, económicos, estos grupos de poder económicos han decidido trasladar estas industrias a nuestros países en desarrollo. También acá resulta este primer ítem que veo señalado acá en esta flecha, que nuestros países en desarrollo, si bien se ven beneficiados por esta oferta de empleo, también sufrimos nuevas exposiciones a agentes de riesgo.
de riesgo para la salud. Entonces, uno de los factores que tiene una importante postura en este tema del cáncer ocupacional es la normativa ausente en los países en desarrollo. Es decir, nosotros no tenemos reglamentos específicos para los valores límites de exposición, por ejemplo, de los que hablaba el doctor Federico, en los cuales se puede indicar cuánto tiempo, cuántas horas puede estar un trabajador expuesto a determinado factor. Y esto hace que los riesgos a la salud, entonces, pues se desborden y ocasionen problemas de salud a nuestros trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las industrias que más se benefician o que más, no que se benefician, sino que afectan a la salud en estos grupos ocupacionales particulares? Pues tenemos a la industria de la minería y de la agricultura particularmente. Y habrá que tomar esto en cuenta y recordarlo al momento de que expongamos los resultados y veremos cómo sí todo está interrelacionado. Luego, pues estas ausentes normativas nos llevan entonces a la presentación, desgraciadamente, de casos de cánceres. Como bien mencionaba Federico también, en estos 3 casos de pacientes que él tiene, en la mayoría de casos ni siquiera es posible determinar que el cáncer se originó en el ambiente de trabajo y simplemente pasa a ser una estadística más como una enfermedad común, lastimosamente. Se sabe que más de 30.000 productos químicos utilizados en los procesos de trabajo a nivel mundial, apenas un 1% han sido evaluados por su potencial riesgo a la salud. Y esta es una de las grandes alertas o banderas rojas, porque imagínense los niveles de exposición a sustancias que ni siquiera sabemos si representan o no un mayor riesgo a la salud que están sufriendo pues, nuestros trabajadores. Y entonces, los países en desarrollo tienen 3 veces una mayor probabilidad de presentar cáncer ocupacional, ¿verdad? Que podría ser el caso de Honduras y Centroamérica. En cuanto al cáncer ocupacional, distinguiéndolo particularmente del cáncer común, es aquel cáncer que se propicia o que se desarrolla a partir de una exposición puntual a un agente cancerígeno. Y un agente cancerígeno es todo aquel factor, proceso, sustancia que puede o tiene la capacidad de provocar el cáncer. El cáncer ocupacional pues puede ser muy amplio y puede afectar todos los sistemas del organismo humano, pero se sabe que el pulmón, y particularmente el mesotelioma, el cáncer de mama, la leucemia y el cáncer de vejiga, son los primeros 4 tipos de cáncer más comunes observados en los países donde sí se realizan estudios. Entonces, para ponernos un poco al día en cuanto a las cifras, se sabe que el 19% de todos los cánceres son atribuidos a exposiciones en el medio ambiente, incluyendo aquí los lugares de trabajo. Algunos estudios mencionaban incluso un 30%, como les decía. Algo curioso que yo encontraba en la revisión de la literatura es que uno piensa, o sea, es bastante común pensar que el cáncer es hereditario la mayor parte del tiempo. Y esa no es la realidad. La realidad es que solamente de un 15 a un 20% de todos los cánceres son hereditarios. El resto, el 80%, se debe a exposiciones, no necesariamente ocupacionales, ser exposiciones del medio ambiente, pueden ser exposiciones a agentes infecciosos, como sabemos, por ejemplo, el caso de Helicobacter pylori, que una infección crónica no tratada en 20 años con ese periodo de latencia podría derivar en un cáncer de estómago, o a otro tipo de factores como por ejemplo el estilo de vida, el consumo del alcohol, el consumo de tabaco, la inactividad física, el tema hormonal en las mujeres, una serie de factores. Entonces, un poco para cambiar esa percepción de que creemos que a un conocido le dio cáncer, seguro que en su línea de antepasados, de sus parientes, tiene la presencia de algún gen, pues en realidad no es tan así, ¿verdad? El cáncer realmente que sí se puede prevenir con las acciones encaminadas a hacerlo en base a la evidencia científica.
Se sabe que puede provocar, particularmente para el cáncer ocupacional, hasta 1.3 millones de muertes anuales. Y esto nos muestra qué tan importante es entonces prestarle atención a este problema de salud. Como ya se mencionaba anteriormente, hasta ahora en la actualidad hemos identificado, la comunidad científica ha identificado 542 cancerígenos ocupacionales, o sea, con evidencia de que sí tienen la potencialidad de ocasionar el cáncer. Y también se sabe, particularmente para el cáncer de pulmón, que es el más común, el cáncer ocupacional más común, que 1 de cada 10 muertes estarían fuertemente asociadas a riesgos presentes en los ambientes de trabajo. Aquí nuevamente el gráfico de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, en la cual clasifica, como ya nos mencionaba el doctor Federico, a estos agentes, según la potencialidad de ocasionar cáncer. Entonces, ahora diríamos, ¿cómo es que una persona que trabaja puede contraer cáncer ocupacional? Pues se mencionan de forma general 3 mecanismos. Existe el mecanismo ampliamente conocido en estos ambientes donde se realizan estos estudios, que es pues la exposición directa a agentes cancerígenos del medio laboral. Sin embargo, no en todos los casos es solamente necesaria esta exposición, sino que si esta exposición se ve acompañada de conductas de riesgo a la salud, ¿qué conductas de riesgo? Pues estos factores que les mencionaba, el tabaquismo, el consumo desmedido de alcohol, la inactividad física, es decir, el sedentarismo. Se sabe, hay evidencia científica de que, por ejemplo, un bajo consumo de vegetales y frutas, es decir, fibra vegetal en la dieta, nos puede predisponer a desarrollar cáncer. La obesidad también es otro factor que puede provocar la aparición del cáncer. Entonces, si tenemos la combinación de estos 3 mecanismos, el tercer mecanismo serían circunstancias socioeconómicas asociadas a la ocupación. ¿De qué hablamos acá? Bueno, este mecanismo sería, como lo decía un médico que fue en su momento director de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, para la investigación del cáncer, él decía, y a mí me llamaba la atención porque no sería natural pensarlo de esa manera, pero pues dada la evidencia científica se sabe que la pobreza en sí se puede considerar como un agente cancerígeno. Una persona que no tenga acceso a los servicios de salud, que no tenga acceso a un tamizaje, entrando a una edad particular donde se sabe que la probabilidad del cáncer va a un aumento, que una persona, un trabajador que no tenga acceso a la seguridad social, tiene mayor riesgo de sufrir un cáncer ocupacional que no pueda ser detectado a tiempo y por ende pueda complicarse y derivar incluso en la muerte. Entonces, hablando ya particularmente de los grupos ocupacionales, es decir, eh, ¿qué ocupaciones albergan o predisponen mayormente a un riesgo alto de sufrir cáncer? Pues se sabe a nivel general, a nivel mundial, que el grupo ocupacional situado en todas aquellas actividades económicas relacionadas a la construcción representan un 56% del total de los cánceres atribuibles en hombres. Esto para el caso en cuanto a la brecha de género para los hombres. Es decir, desde el albañil, maestros de construcción, el ayudante, el ingeniero, el que se ve involucrado incluso en el proceso de producción de los materiales para la construcción. Todos estos grupos ocupacionales están de alguna manera expuestos a los agentes particularmente que pueden ocasionar o que tienen mayor probabilidad de ocasionar el cáncer ocupacional. Y en el caso de las mujeres, se sabe que el 54% del total de los cánceres ha sido asociado con el trabajo por turnos y este se relaciona al cáncer de mama. Entonces, ¿quiénes se sitúan en este grupo ocupacional? Pues todas aquellas mujeres que trabajan, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de los servicios y que por ende la cualidad de su trabajo, la naturaleza de su trabajo, hace que tengan que realizar turnos nocturnos. Y aquí hay una serie de investigaciones, teorías, hipótesis, incluso ya teorías como tal, es decir, resultados
que apoyan de que pues, nuestro cerebro al alterar ese ciclo circadiano, exponiéndolo a luz nocturna y alterando los tiempos de los sueños, sufre un cambio hormonal la mujer y eso le predispone a sufrir cáncer. Entonces, dado todo este contexto y estos conceptos que son importantes para comprender el por qué nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, si existe algún tipo de asociación entre la ocupación y las muertes por cáncer en Honduras. Esa fue la hipótesis alternativa que afirmaba que en efecto existe y la hipótesis nula, pues negando esa afirmación. Para probar esa hipótesis, pues formulamos estos objetivos. El objetivo general era estimar la relación entre las ocupaciones agrupadas por actividad económica y la mortalidad por cáncer en hondureños para el periodo 2017-2020. Y esto sí, que al obtener los resultados pudiésemos demostrar la problemática mediante evidencia científica. Particularmente se plantearon estos objetivos específicos, ya que teníamos los datos, pues aprovechar y describir el perfil de mortalidad por cáncer según las variables edad, sexo, procedencia y ocupación en Honduras. Un tipo de estudio no hecho anteriormente en Honduras. Y también determinar la existencia de la asociación, justo como lo dice el objetivo general. Entonces, para cumplir estos objetivos fue necesario formular un enfoque de estudio de tipo cuantitativo, observacional, fue un estudio transversal y de corte analítico. Precisamente buscando esa asociación, fue necesario aplicar ciertas pruebas estadísticas para probar o no, o rechazar la hipótesis. ¿Cuál fue nuestra población? Pues la población es un estudio poblacional también, en el cual se contemplaron todos los registros de certificados de defunción del Instituto Nacional de Estadística de Honduras durante este periodo de tiempo particular. Se consideraron los registros que al menos contuvieran las variables ocupación y causa primaria de muerte. El tiempo, pues el que conlleva el título, del 2017 al 2020, y estos registros venían de todos los departamentos del país. En el manejo de datos, las estadísticas capitales pues fueron dadas por el Instituto Hondureño Nacional de Estadística, perdón, y para clasificar las ocupaciones que estaban consignadas en cada certificado de función, estas se clasificaron según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Honduras del 2019, que contenía 21 categorías generales. Por ejemplo, actividades relacionadas a la agricultura, silvicultura, minería y pesca, o actividades relacionadas al hogar, o actividades relacionadas al comercio por mayor y menor y actividades del transporte. Entonces, estas categorías pues agrupaban un gran número de ocupaciones y así fue más fácil digerir y analizar estas variables. Ahora, para el cáncer en sí, o sea, para la causa primaria de muerte que era consignada en el certificado de función, utilizamos la clasificación estadística internacional de enfermedades, conocida como CIE-10, ¿verdad? Aquí teníamos 14 categorías de los tipos de cánceres que fueron agrupados básicamente por sistemas y también por tejidos similares. Y por un tema de conveniencia, para evitar de alguna manera el sesgo de información, porque sabemos que en nuestro país, según la Constitución Nacional de la República, según el Código del Trabajo e incluso según el Código de la Niñez, la edad apta para trabajar va de los 14 años en adelante. Entonces se excluyeron todos aquellos casos que fueran menores de 14 años y también hicimos una diferenciación en cuanto a los rangos de edad de aquellas personas que que eran mayores de 71 años, que habían fallecido a una edad mayor a 71 años. Esto porque sabemos que la probabilidad de padecer de cáncer en el ser humano aumenta con la edad. Entonces, ¿cómo fue posible hacer todo esto? Pues bueno,
El INE nos proveyó una base de datos, un banco de datos en Excel. Esta base de datos fue trabajada a través de la implementación de las tablas dinámicas. Con estas tablas dinámicas, a través de los filtros, fue posible conocer la particularidad de cada variable y así también, luego de ya tener la información un poco más organizada para que fuese posible trabajar con ella, estos datos fueron migrados al paquete estadístico SPSS en su versión 22 y también utilizamos esta herramienta estadística que se llama StatCalc, que es también parte de este software EpiInfo, para así calcular los parámetros de razón de productos cruzados, ampliamente conocido como odds ratio, crudo, y las razones de prevalencia. ¿Qué es eso? Bueno, la razón de productos cruzados y el riesgo relativo son dos medidas de asociación estadísticas que nos permiten determinar si una variable está asociada a otra variable. Generalmente, bueno, todo el tiempo, cuando se habla de razón de productos cruzados, es porque es una tabla de 2 por 2, es una tabla de productos cruzados en los cuales tenemos casos de personas expuestas a agentes cancerígenos supuestos y tenemos casos de personas, es decir, en estos expuestos podríamos, por ejemplo, todos los agricultores que sí tuvieron cáncer de estómago y todos los agricultores que murieron por otra causa distinta al cáncer de estómago. Y en los no expuestos, para este ejemplo, irían todas aquellas ocupaciones distintas a la de la agricultura, a actividades relacionadas a la agricultura, que murieron de cáncer de estómago. Y en esta celda tendríamos todas aquellas otras ocupaciones que no murieron de cáncer de estómago. Aquí están las fórmulas y también para el estudio se calculó el riesgo relativo y esto se define como la razón de incidencia de la enfermedad, igual, similar al odds ratio, también para un grupo expuesto. Entonces, bueno, no se puede continuar hablando porque ahora pasaremos a los resultados, que es como la parte interesante de todo el estudio, sin antes mencionar que sí contemplamos algunos posibles o potenciales sesgos de información y de confusión. ¿A qué me refiero? Con sesgos de información, bueno, sabemos que en Honduras el certificado de función puede ser, idealmente debería ser llenado por un profesional de salud de la medicina, debería ser llenado por un médico, pero dada nuestra red de servicios de salud, pues realmente muchas comunidades, muchos lugares, sobre todo en el área rural, no cuentan con un servicio de salud cercano y entonces, siendo este un requisito para la gestión del ser querido fallecido, el certificado de función, pues una persona como un policía o un líder comunitario o cualquier otra persona puede llenar este certificado de función. Entonces, a la hora de consignar el diagnóstico o la causa primaria de muerte, nos encontramos con una heterogeneidad increíble. Es decir, esto podría partir desde, por ejemplo, decir, murió de cáncer en el abdomen, o cáncer de cuello, o cáncer de cabeza, o poner solo cáncer y no consignar el sitio particular del cáncer. Entonces, se pierde información valiosa porque, pues, un cáncer, como si yo digo cáncer de cuello, bueno, en el cuello tenemos varias estructuras, ¿verdad? Y yo no podría, siguiendo el rigor científico y la veracidad, pues no podría asumir, cáncer de tiroides seguramente. No, no se puede. Entonces, ese particular caso se clasificaba como un cáncer indeterminado o de un sitio mal definido. Entonces, ahí hay un sesgo de información en el cual, pues, la cantidad de datos específicos se va reduciendo. También está el sesgo de confusión, como el caso, por ejemplo, de que eh, esta señora que falleció de cáncer de estómago era ama de casa. Sí, pero a lo mejor esta persona se dedicó y tuvo una vida laboral activa en el pasado, en sus años de juventud, qué sé yo, o de su adultez, y era, por ejemplo, una comerciante individual o era una persona que se dedicaba a la dispensión de alimentos. Entonces se pierde esa información de su vida ocupacional, de su vida laboral y
al tener como variable, como resultado de su ocupación ama de casa, pues ahí empezamos nuevamente a entrar en un probable sesgo de confusión. Otro ejemplo que sí es importante mencionar, como les mencionaba al inicio, de los mecanismos del cáncer ocupacional, es que a veces también están muy relacionados al estilo de vida. Entonces, dado que utilizamos certificados de defunción, pues no contábamos con información de los estilos de vida de estas personas que fallecieron de cáncer. Por ende, probablemente una persona que haya fallecido de cáncer de pulmón fue un gran fumador o fue una persona que se expuso a ese tipo de factores de riesgo y quizá fue ese hábito nocivo el que le provocó el cáncer y no una exposición ocupacional. Entonces sí, considerar esto a la hora de interpretar los resultados. Los aspectos éticos considerados en este caso, iré un poco más rápido porque si veo que ya llevo algo de tiempo disponible, pues no fue necesario el consentimiento informado porque no estábamos trabajando con datos poblacionales. ¿Sí? Ahora bien, estos son los resultados y son muy interesantes. Hay algunas cosas que particularmente me llamaron la atención. Esta tabla nos habla del perfil sociodemográfico del total de defunciones. Aquí estamos hablando que para el periodo 2017-2020, en Honduras se registraron 114.885 defunciones oficiales. Es decir, que estas personas fallecidas tenían su certificado de función registrado por el INE. De estas personas, si vemos los porcentajes, el mayor porcentaje de fallecidos se encuentran, como lógicamente se esperaría, en mayores de 71 años. Pero miren que este 8.8% está en negrita porque es el que corresponde al grupo de edad de 19 a 30 años. Valdría la pena preguntarse por qué en Honduras es más probable morir de los 19 a los 30 años que, por ejemplo, de los 31 a los 40 e incluso, aunque el margen es similar, de los 41 a los 50 años. Entonces, aquí probablemente estén involucrados factores socioeconómicos como los altos índices de violencia que sufre nuestro país, en los cuales, pues, lastimosamente la juventud está activamente participando de alguna manera y por eso este 8.8% que a mí particularmente me llamó la atención. También luego vemos cómo estas defunciones se clasifican según el sexo. En cuanto a los hombres, como se sabe, a nivel mundial tienen una mayor mortalidad y representan el 58.2% del total de la población. Este dato varía particularmente cuando ya pasemos a hablar de los casos del cáncer y eso también me resultó un hallazgo interesante. Ahora, ¿de dónde provenían las personas que fallecieron durante este periodo de tiempo? Bueno, como sería de esperar, pues los porcentajes más altos, el 24% para Francisco Morazán y un 21% para Cortés, porque son los departamentos que tienen una mayor densidad demográfica. Ahora, particularmente luego si vemos el resto de departamentos tienen porcentajes muy bajos, en tercer lugar se posicionó Lloro. Entonces ahí también vale hacerse la pregunta ¿por qué? ¿Verdad? Esto sí se sale de la temática de la salud ocupacional, sin embargo, es un hallazgo que pues vale la pena al menos mencionar. Ahora, de estas personas que fallecieron durante este periodo de tiempo, ¿de qué trabajaban? Entonces, como bien lo dice la literatura y como bien lo dice también los datos disponibles del INE, la mayoría de personas de la fuerza laboral de Honduras se centran en este grupo ocupacional de aquellos que trabajan en actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, representando un 25% de la población. Y luego, aquellas personas pertenecían, se consignó como que tenían ocupaciones relacionadas a actividades del hogar. Ok, continuamos. Ahora, como estamos hablando de mortalidad, si bien no estaba contemplado en los objetivos, pero sí se aprovechó la oportunidad para calcular las tasas de mortalidad que fueron calculadas por cada 100.000 habitantes. Llama la atención de que, a ver si lo señalé acá, en el año 2019 fue donde se encontró, se reportó la tasa de mortalidad más alta durante estos 4 años, que podríamos decir que por cada 100.000 habitantes mueren 318 personas en nuestro país. Para el cáncer, de cada 100.000 habitantes, mueren 16 personas.
Acá vale mencionar también que si vemos que la tasa de mortalidad para Honduras fue menor en el 2020, recordemos que estaba el contexto acá de la pandemia y probablemente juegue un rol muy importante el tema del registro de las defunciones. Quizá el registro de difunciones disminuyó por todo el tema de los protocolos para la dispensión de los cadáveres de aquellas personas que habían fallecido de COVID, y eso pudo haber alterado un poco el proceso de reportar a las personas fallecidas. Entonces, aquí sí, ahora vamos a hablar particularmente de aquellos 114,000 personas que murieron durante este periodo de tiempo. Tenemos que en total fue posible encontrar 6,083 casos de cáncer. De estos casos de cáncer, vamos a ver que en este color rosado están representados los casos netos en mujeres, y de esta columna de acá, estos casos son en hombres. Me llamaba la atención de que para el grupo de edad de 41 a 50 años, la mujer presentó una mayor mortalidad por cáncer, siendo para este grupo particular de edad un 68,9% del total de casos. Caso contrario, lo observado en los mayores de 71 años, donde se invierte el resultado, y el 57,8% representaban los hombres del total de casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a esta edad la mujer tiene mayor probabilidad de fallecer de cáncer que el hombre. Sin embargo, a una mayor edad fallecen más los hombres que las mujeres de cáncer. Para este grupo de edad, aquí en la mujer hay un cambio hormonal y vemos que aparece la menopausia. Entonces, este cambio hormonal puede jugar un rol muy importante según algunos estudios. También otro aspecto, y este aspecto sí es más ocupacional, se sabe que las mujeres, según estudios realizados particularmente en Asia, en Japón y en Corea, las mujeres con altos mandos, es decir, que trabajan en gerencias o con manejo de personal, tienen mayores niveles de estrés, y el estrés también está relacionado a la aparición del cáncer. Y nuevamente, para comentar que podría ser una línea de investigación muy interesante, el saber, bueno, qué en tantas mujeres ocupan sitios o ocupan, perdón, puestos laborales que les incurran en una cantidad excesiva de estrés, o cuál sería la fuente de estrés que podría provocar esta alta incidencia de cáncer en nuestra población hondureña femenina, particularmente para esta edad. Entonces también queda por ahí ese comentario como para imaginar que realmente tenemos mucho que investigar. Ahora, particularmente para estos casos de cáncer, ¿dónde estaban situados a nivel geográfico en nuestro país? Nuevamente aparecen repuntando los departamentos de Cortés con un 18,42% y Francisco Morazón con un 16,7%. Pero aquí apareció otro departamento que en la mortalidad general no salía a relucir, y sin embargo para la mortalidad por cáncer sí sale. Entonces, ¿qué pasa en Santa Bárbara? Que tenemos más casos de cáncer que el resto de departamentos chicos o con menores poblaciones en Honduras. También otra línea posible de investigación, podría yo de alguna manera pensar en la actividad económica que se practica en Santa Bárbara. Leía, por ejemplo, que está en auge la agricultura, se está cultivando bastante café, se está cultivando bastante caña y hay ganado. Entonces, de ahí venimos y pensamos, enlazamos los agentes cancerígenos, y sabemos que pues los pesticidas o los agroquímicos son agentes cancerígenos y podrían estar jugando un rol importante en este resultado observado. Ahora, este era uno de los objetivos, determinar de qué trabajaban estas personas que murieron de cáncer. Y nuevamente, al igual que en la mortalidad general, vemos que el mayor grupo ocupacional aquí son aquellas personas, en su mayoría mujeres, que trabajaban en las actividades relacionadas al hogar, con un 36,61%. Importante este dato.
sobre todo para calcular los estadísticos que luego nos van a decir si en efecto hay una asociación entre trabajar de determinada ocupación y fallecer de cáncer en Honduras. Y en segundo lugar, nuevamente aparecen las personas que trabajaron en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, un 27.07%. También está en rojo este porcentaje, el 16.67% de todos los registros de, en los certificados de defunción que identificamos que habían fallecido por cáncer no tenían consignada la ocupación. Y esto pues es una alerta y de alguna manera es un llamado de atención en el cual tenemos que retomar el tema de cómo se llena apropiadamente un certificado de función y no solamente un certificado de función, en realidad un expediente clínico, una historia clínica o cualquier documento médico clínico que esté relacionado o vinculado directamente con la salud de un paciente. Es sumamente importante conocer de qué trabajan las personas, porque como ahora se sabe, gracias a todos estos avances que han sido posibles en el campo de la salud ocupacional, que es un factor determinante, sumamente prioritario a la hora de enfermar, de qué uno trabaja. Entonces, en este caso, es un porcentaje demasiado alto, diría yo, inaceptable, ¿verdad? Y es un reto y un desafío que está ahí y que pues habrá que enfrentar. Ahora, los casos de cáncer aquí fueron clasificados de acuerdo a la CIE-10, a la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es una clasificación bastante general y lo que nos puede aportar, por ejemplo, de aquí podemos deducir que el cáncer, a diferencia de lo observado a nivel mundial, el cáncer que ocasiona más mortalidad en Honduras no es el cáncer de pulmón, es el cáncer de órganos digestivos. Otro dato sumamente importante, porque entonces habrá que saber qué está ocasionando cáncer digestivo. Y si vemos, este cáncer digestivo es más mortal en las mujeres que en los hombres. Ok, continúo. Ahora bien, particularmente para los dos grupos ocupacionales que más trabajadores tuvieron en cuanto a este grupo de personas fallecidas durante este periodo de tiempo, los que trabajaban en la agricultura y aquellas, en su mayoría mujeres, que trabajaban en actividades relacionadas al hogar, ¿de qué cánceres murieron? Y volvemos a ver otra vez el mismo patrón, que el cáncer que más mortalidad ocasionó en los agricultores fue el cáncer digestivo. En segundo lugar, el cáncer de órganos genitales masculinos. Aquí probablemente el cáncer de próstata para los hombres, perdón, para los agricultores y para las personas que trabajaban en actividades relacionadas al hogar, nuevamente el cáncer digestivo en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos el cáncer de mama y órganos genitales femeninos. Entonces, ya finalizando un poco la discusión de estos resultados, calculamos los OR y el riesgo relativo y fue posible probar la hipótesis alternativa que afirmaba que en efecto existe una asociación entre las ocupaciones y la mortalidad por cáncer en nuestro país. Fue posible de forma general para el cáncer de cualquier tipo, se sabe que trabajar haber practicado una ocupación relacionada a actividades del hogar nos predispone a un riesgo de 1.6 veces mayor de fallecer de cáncer en Honduras que trabajar de cualquier otra ocupación. Y esta 1.6 veces diremos, bueno, no es tanto, pero es, ¿verdad? Y ha surgido este resultado. Este para el cáncer en general. Si ven, el resto no son tan significativos estadísticamente. Ahora, particularmente para un grupo ocupacional como la agricultura, la ganadería y la pesca, se encontró que es más probable o que tenemos 3.48 veces más riesgo de fallecer de cáncer de órganos respiratorios e intratorácicos si trabajamos en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que trabajar de cualquier otra cosa. Y esto sí resulta alarmante porque es un riesgo bastante elevado. También se encontró un riesgo de 2 veces más
riesgo de fallecer de cáncer de órganos genitales masculinos, cáncer de próstata, si se trabaja igual en la agricultura que en cualquier otra ocupación. Y para el caso de las personas que trabajaban en las actividades relacionadas al hogar, se sabe que es 1.5 veces, existe un 1.5 veces más riesgo de fallecer de cáncer digestivo si se trabaja en estas actividades que en cualquier otra actividad. Y también para el cáncer digestivo existe 1.2 veces más riesgo de fallecer de él si se trabaja en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Son hallazgos que realmente pues me sorprendieron. No están, dada la configuración de nuestra fuerza laboral, no están en consonancia totalmente con lo encontrado a nivel internacional, pero eso depende, obviamente, de las actividades económicas, de las industrias que existan en cada país y lo que hablábamos al inicio de esta charla, de la normativa, porque la normativa es sumamente importante, ya que esa es como la herramienta, una de las herramientas más útiles para prevenir este tipo de cánceres. Y por ende, si no tenemos normativa, nuestros trabajadores se exponen a estos agentes cancerígenos y por ende pueden desarrollar un cáncer que derive en la muerte, lastimosamente. Eh, entonces, bueno, ahí señalando estos dos hallazgos que llamaban poderosamente mi atención. Ahora ya en la discusión de estos resultados, aquí simplemente se redacta lo que les he venido diciendo y vamos a seguir a la siguiente diapositiva donde, bueno, aquí entra el papel de todos, ¿verdad? Porque sé que este es un grupo particularmente muy diverso de distintas profesiones y que todos estamos de alguna manera relacionados en la academia y en la educación de las personas. Entonces, es importante discutir que si bien esos resultados pues, son un llamado de atención, habrá que preguntarse, dar un paso más y preguntarse a qué agentes cancerígenos nos están ocasionando estos cánceres. Entonces, según la literatura, se sabe, se puede hablar de que, por ejemplo, hay agentes gaseosos, sólidos, líquidos, hay mezclas de partículas sólidas, existe la fibra mineral, el metal e incluso radiación electromagnética que pueden incluir o albergar esos agentes cancerígenos que pueden estar ocasionando cáncer en nuestros trabajadores. Un ejemplo muy marcado y que es ampliamente conocido a nivel mundial es el asbesto. El asbesto es el responsable de la mayor parte de los cánceres ocupacionales de pulmón. Y también otro factor que es importante discutir a partir de estos resultados obtenidos es que no podemos olvidarnos del estilo de vida, porque sabemos que la idiosincrasia de nuestros trabajadores, de nuestros pueblos, está muy ligada al consumo de algunas sustancias, como el caso particular del alcohol y el tabaco. ¿Y qué dice acá? Resultado de un estilo de vida similar en las ocupaciones comparadas, es decir, por poner un ejemplo, los agricultores puede ser que tengan esta práctica de trabajar duro toda la semana y el fin de semana ir y compartir y departir con los amigos, ingerir alcohol, de pronto ingerir tabaco y hacer eso año tras año, tras año, tras año, acompañado de utilizar el pesticida y llevárselo a la casa y reutilizar el frasco del pesticida y no tener una gestión adecuada de su vestimenta. Es decir, no darse un baño, no quitar la ropa, separarla del resto, no saludar a su familia con la ropa que utilizó en el trabajo, etcétera. Toda esa suma de factores es la que va finalmente a derivar en un cáncer ocupacional. Entonces, ya para concluir, pues es importante destacar que este estudio no consideraba aquellos factores de confusión de los que les hablaba, como este consumo, y por ende, pues no es responsable sacar conclusiones que digamos, bueno, en Honduras está muriendo la gente de cáncer por los pesticidas. Pues no, existen metodologías que nos podrían dar luz a determinar científicamente cuáles son aquellos agentes o conductas relacionadas a estos hallazgos. Y eso nos lleva, obviamente, a
observar que se han realizado en el resto del mundo estudios epidemiológicos que sí son capaces de determinar estos agentes, y se sabe, por ejemplo, que estas exposiciones sufridas por nuestros trabajadores podrían venir de 20 e incluso 40 años atrás. No necesariamente, no es posible hablar de una exposición como inició a trabajar en la planta y a los 2 años le dio cáncer. Bueno, no se deben sacar conclusiones así a la ligera, sino considerar todo esto, ¿no? Entonces, finalmente, yo concluiría que definitivamente son necesarios más estudios que consideren datos muy específicos sobre la exposición ocupacional, preguntarle a la persona o preguntarle al familiar de la persona fallecida en caso de estudios que utilicen certificados de defunción, o preguntar en los trabajos, llevar récord, llevar historiales en qué trabajó antes, que haya empezado a trabajar en mi empresa, a qué estaba expuesto, con qué agente se trabajaba en ese lugar, cuál era su tiempo de trabajo, trabajaba de lunes a domingo, trabajaba de lunes a viernes, cuál era su horario, trabajaba de noche, trabajaba de día, y todas esas particularidades, al ser estudiadas, pues ya pueden arrojar mayores datos más precisos y concisos. En cuanto a las limitaciones encontradas en la realización de este estudio, particularmente para las variables ocupación y causa primaria de muerte, había demasiada diferencia entre una cosa y otra. Encontramos un total de 816 descripciones específicas de ocupaciones, y de estas 816, pues se tuvieron que encasillar de alguna manera en aquellas 21 categorías de actividades económicas que yo les mencionaba al inicio, que fueron determinadas para la metodología. También otra limitación es que en muchos casos, como vimos, aquel 16% de las personas que en su certificado pues no estaba consignada la ocupación, entonces esa es una limitante definitivamente, porque es información valiosa que se pierde, es una importación, es un porcentaje alto y no debería de suceder. Deberíamos de tener, creo, estándares de calidad un poco más altos a la hora de exigir que estos certificados, estos documentos médico-legales sean llenados de la forma correcta. También para el caso de las causas directas por cáncer, vimos que en un 13.82% de todos los casos, los cánceres estaban mal definidos o no había una especificación. Entonces tampoco fue posible clasificarlos apropiadamente. La persona pudo haber muerto, qué sé yo, de un cáncer muy específico, una leucemia, un cáncer de estómago o cáncer de colon, y solo decía cáncer, o solo habría la abreviación CA. Y eso pues es una información vaga que lastimosamente va a caer en esta categoría. Mis recomendaciones serían, en primer lugar, impulsar proyectos de ley para actualizar y crear, según corresponda, normativa nacional que regule el ciclo de vida de productos agroquímicos o de sustancias químicas, o en realidad de agentes cancerígenos en general que perjudiquen la salud, en base a convenios y normativas de carácter internacional. Como lo mencionaba el doctor Federico, el caso de la Organización Internacional del Trabajo. Existe un convenio en particular para el cáncer ocupacional, el cual nuestro país aún no ha ratificado. Entonces, por ahí, pues hay oportunidades de avance impulsando este tipo de proyectos. También recomendaría yo crear un registro nacional del cáncer para que la información, en primer lugar, esté disponible y en segundo lugar, sirva para realizar estudios y así tomar decisiones en base a evidencia científica, ¿verdad? Y como tercera recomendación, y ya final comentario de esta exposición, instruir de una manera sistematizada a todos los ciudadanos que se consideren aptos para el llenado correcto de los certificados de defunción, haciendo un énfasis en la importancia de la consignación de la ocupación, que es muy relevante, como de la ocupación más relevante durante la vida de la persona fallecida, porque es un determinante de la salud sumamente importante y prioritario. Y aquí ampliaría no solo certificados de defunción, sino también de todos los documentos médico legales que estén relacionados con la gestión de la salud de un paciente. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Nilsa, gracias. Yo creo que también se merece un buen aplauso
en el desarrollo de este tema que puede ser un poco árido, ¿verdad? Para aquellos que no estamos en ese contexto, pero que nos revela y nos da indicaciones así, Nilsa supo hacer muy bien en destacar aquellas cuestiones, aquellos hallazgos que ella considera relevantes, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de su investigación.